Mi nombre es Lucy. Soy de Madrid y voy a contar mi historia. Estaba sentada allí, al final de un viaje, y lo que comenzó fue algo tan insignificante que casi lo ignoré. Un picor en los pies. Me rascaba durante unos 10, quizás 15 minutos. Y era un ritual extraño. Miraba mis pies y pensaba, ¿qué está pasando aquí? No hay nada. La primera explicación que creé fue la más trivial. Botas apretadas. Circulación. Cuando me las quitaba, esperaba el hormigueo de la sangre regresando, pero la sensación de alivio nunca llegaba. Era un picor que venía de dentro, no de fuera. Ese fue el primer síntoma, el primer hilo suelto de un misterio que cambiaría mi vida. Al volver a casa, esa molestia se convirtió en una tortura silenciosa. Todos los días, el picor se intensificaba. No era solo una picazón, era una necesidad física imperiosa de raspar mi piel. Intentaba ignorarlo en la escuela, concentrarme en las clases, pero en casa me rendía. Me rascaba hasta que me salían moretones. Mis brazos y mis piernas se convirtieron en lienzos de morado y azul, marcas brutales de mis propias uñas. Me miraba en el espejo y veía a una extraña, alguien consumida por una agonía invisible. Fue en ese punto que mis padres me observaron, y con los ojos llenos de preocupación, dijeron, hay algo seriamente mal, y está empeorando. Zai, mi primer paso fue el más lógico. La dermatóloga. Al fin y al cabo, el picor es cosa de piel. Me examinó con una lupa, milímetro a milímetro, buscando la causa obvia, pero no había sarpullido, no había sarna, no había alergia visible. Me miró, sacudió la cabeza, y su frase me dio un escalofrío. Lo siento, cariño. No hay nada externo que pueda tratar. Esto es interno. Esa palabra, interno, abrió la puerta al pánico. Fui enviada a mi pediatra, quien pidió una batería de exámenes y miró el estado deplorable de mis piernas, que parecían un mapa de carreteras después de un terremoto. Él miró las líneas formadas por mis rasguños y, con certeza, diagnosticó sarna, o piojos de la piel. El primer diagnóstico que recibí fue humillante y totalmente equivocado. Fui a casa para hacer el tratamiento. Y si digo que fue horrible, es un eufemismo. Es cubrirse de pies a cabeza con una pomada medicada espesa, como una cera fría, dormir con ella, con la sábana pegada al cuerpo, e intentar lavarse al día siguiente. Lo hice durante una semana, la semana más asquerosa de mi vida. Pero, ¿adivinen qué? La picazón no solo no desapareció, sino que parecía haberse vuelto más burlona y más intensa. Estaba limpia de piojos de la piel, pero todavía estaba siendo consumida por dentro. Volvimos. Más análisis de sangre. Más hipótesis. Pensaron en el hígado que, por alguna razón, puede manifestar problemas con picazón. Encontraron algo pequeño. Mi hemoglobina estaba baja. Ajá, estás anémica. Tu cuerpo no tiene suficiente sangre. Por eso tiene esa reacción. Parecía el alivio por fin. Una solución simple para un problema complejo. Comencé a tomar hierro, pero el hierro solo me dejaba estreñida. ¿Y cuál era mi única obsesión? El picor. No mejoraba. Al contrario, escalaba. Invadía mis noches y mis días. Ya era finales de abril, un mes y medio de agonía con un único, terco y cruel síntoma. A mediados de mayo, la enfermedad desistió de esconderse. Fue un desmoronamiento repentino. Empeoré, y empeoré de la noche a la mañana. La frustración médica estaba en su punto máximo, y mi cuerpo comenzó a ceder. Desarrollé una fiebre persistente, que no se iba. Encontré un bulto duro y terco cerca de mi cadera, un ganglio linfático inflamado. El dolor de espalda era insoportable, como si alguien estuviera apretando los huesos de mi columna. El cansancio paralizaba. No podía permanecer despierta más de 2 horas seguidas. Estaba gris, exhausta, cubierta de nuevas manchas moradas que apenas se diferenciaban de las marcas de uñas. La picazón, en este punto, era tan violenta que estaba literalmente desgarrando mi piel. Había heridas abiertas, úlceras superficiales, especialmente de las rodillas hacia abajo. Era mi infierno personal. Con todos esos síntomas nuevos y violentos, mi médico no tuvo opción. Ve a la sala de emergencias. Ahora, fui al hospital infantil más grande de Dallas. Llegué allí, una adolescente cubierta de moretones, pálida y con fiebre. Estuve allí durante 6, quizás 7 horas. Hicieron un análisis de sangre rápido. Y luego, la sentencia que rozó la crueldad. Solo estás anémica. No hay nada malo. Quizás intentes usar loción para el picor. La loción no cura la fiebre, pensé. Estaba sintiendo que mi cuerpo fallaba. Tenía miedo de morir, y me daban la receta de una crema hidratante. Fue el momento más desalentador de mi viaje. Estaba desesperada, pero la impotencia médica era mayor que mi desesperación. Claro, estaba investigando incansablemente. ¿Cuál es la combinación extraña de fiebre, dolor de espalda, ganglio linfático inflamado y esa picazón insana que no se va? En mi corazón, yo ya lo sabía. Solo había una respuesta que encajaba perfectamente.
Linfoma de Hodgkin. Ese fue el momento de aceptación solitaria. Yo ya tenía el diagnóstico en mi mente, antes que cualquier médico. Tomaba mi celular y mostraba la lista de síntomas de WebMD a los especialistas. Doctor, mire, fiebre, dolor de espalda, picazón, ganglio linfático. Podía marcar cada ítem de la lista. Fue entonces cuando encontré la historia de la paciente. El relato de una chica, una adolescente como yo, cuyos síntomas eran totalmente idénticos a los míos. Desde el picor refractario hasta la fiebre, el ganglio linfático inflamado, el bajo recuento de glóbulos. Llevaba esa historia como prueba y se la mostraba a los médicos. Me miraban y decían, es posible, pero eres muy joven y sana. La ironía era cruel. Yo estaba en el rango de edad más común para el Hodgkin, mujeres, 15 a 22 años, y aún así me descartaban. Finalmente, después de casi 3 meses de búsqueda y de ser ignorada, mi dermatóloga, sintiendo mi agonía, me envió a una amiga personal suya, una infectóloga en un hospital adulto. Dejé de ir a los hospitales infantiles, que solo me humillaban. La infectóloga fue la primera en escucharme de verdad. Ella dijo, ya te han hecho pruebas para todo. El único paso que queda es el más invasivo y definitivo: hacer una biopsia del ganglio linfático. El alivio de que alguien finalmente arriesgara todo en lugar de mandarme a casa fue un bálsamo. Programamos la cirugía. Extirparon el ganglio linfático para la biopsia. Yo estaba en la habitación, esperando, tensa. En menos de 1 hora llegó la palabra. No hubo rodeos. Sí, es linfoma de Hodgkin. El shock fue inmediato, pero extrañamente vino con la confirmación. Mi intuición estaba en lo cierto. Me hicieron el PET scan. La extensión del cáncer fue un golpe. Estaba en ambos lados de mi diafragma. Se había extendido fuera de los ganglios linfáticos. Estaba en mi hígado, en mi vaso. Incluso había un punto aleatorio en mi hombro. Etapa 4. El cáncer estaba por todas partes. Fui a mi oncólogo con un plan para evitar la radiación. Serían 12 rondas de quimioterapia a lo largo de 6 meses. Cada 2 semanas. 4 drogas, 4 tipos de veneno, infundidos uno tras otro. El ritual duró alrededor de 7 meses, con algunos retrasos. Después de cada infusión, mi enfermera me aplicaba en el abdomen el New Lambda, el estimulante de médula ósea, programado para inyectar el medicamento 24 horas después. Esas inyecciones de New Lambda eran, para ser honesta, a veces peores que la quimio en sí. El medicamento estimulaba mi médula ósea para que trabajara a tiempo extra, para producir células sanguíneas rápidamente. Y por ser adolescente, yo tenía más médula ósea activa que un adulto mayor. Esto causaba un dolor óseo desgarrador. No era un dolor muscular, era un dolor que venía de dentro del hueso, una presión profunda, como si se estuvieran expandiendo y rompiendo. Era un dolor que nunca supe que existía. Muchos médicos adultos no sabían cómo manejarlo. Para pacientes mayores, el protocolo era simple. Tomen un Claritin, un antihistamínico, porque, por alguna razón, eso disminuía el efecto. Para mí, el Claritin no hacía absolutamente nada. En cada ronda, el dolor aumentaba. Llegué al punto de necesitar medicamentos opioides fuertes para controlar esa agonía ósea. Era una pesadilla, pero yo continuaba. Me convencí de que si el dolor era insoportable, era porque mi cuerpo estaba reaccionando y luchando con todas sus fuerzas. El dolor era mi prueba de vida. Perder el pelo fue difícil, pero decidí tomar las riendas de la situación. Me lo corté muy corto antes de que comenzara a caer en mechones. Mi regla era clara. Solo me lo afeitaría cuando estuviera tan fino que me sentiría mejor calva. Sucedió justo después de la segunda ronda. Mi padre, que es calvo, se encargó del honor, y yo transformé eso en un acto de control y alegría. Organicé una fiesta de afeitado. Vi videos de personas llorando en el baño, y yo tenía mis momentos de tristeza, pero no quería que ese evento fuera de luto. Invitamos a todos, amigos, familiares, vecinos. Tuvimos 25 personas animando y celebrando mi elección. Perdí el pelo, pero yo elegí el día, la forma y la fiesta en que se fue. Finalmente, terminé la quimio a finales de noviembre de mi último año de secundaria. El PET scan final llegó 4 días antes de Navidad. Mi madre, mi padre y yo, en la cocina, con el teléfono en altavoz. El oncólogo llamó y dijo, «Estás en remisión total». Yo esperaba una explosión de euforia. Mis padres saltaron, lloraron, pero yo sentí un alivio. Sí, pero algo faltaba. Pensé, ok. ¿Y ahora qué? La lucha era mi identidad desde hacía meses. ¿Qué haría sin ella? La lucha más larga y silenciosa comenzó entonces. El miedo a que el cáncer regresara, especialmente porque había sido etapa 4. La estadística era un fantasma. 70 a 80% de probabilidad de que regresara en el primer año. Estar en ese 20% que se mantuvo en remisión era una responsabilidad, una bendición amarga. ¿Por qué tuve suerte cuando tantos otros no la tuvieron? Esa pregunta se volvió aún más pesada cuando un amigo cercano de la familia fue diagnosticado con leucemia,
y falleció 1 año y medio después. Esa fue mi primera experiencia profunda con la culpa del superviviente. Yo había sobrevivido, pero muchos amigos que hice en línea y que luchaban contra la misma enfermedad no tuvieron la misma suerte. Recayeron o se fueron. Yo estaba viva y ellos no. El TEPT, la depresión y la ansiedad se convirtieron en los regalos de la supervivencia. La transición a la universidad, 8 meses después de terminar la quimio, con mi cabello creciendo en una forma extraña, fue brutal. Estaba de luto por mi vida anterior, por la salud perdida, y luchando diariamente contra el trauma. La supervivencia no se trata solo de matar las células malas, se trata de reconstruir quién eres, ladrillo a ladrillo. En medio del caos, aprendí que lo único que realmente importa es encontrar cualquier pizca de autonomía que tengas sobre tu vida. Yo no podía controlar el cáncer, pero podía controlar mi reacción a él. Esto puede ser tan simple como lograr sonreír en un día de dolor, o hacer la llamada a un amigo, o leer un libro. Si esa es la única libertad que tienes en un momento de desesperación, úsala para el beneficio de tu salud mental. Usé esa autonomía cuando me afeité el cabello, y la uso hoy cuando elijo salir a caminar o respirar hondo. La experiencia del cáncer es única, no es genial, pero es singular, y saber que puedes tomar un evento que te quitó todo, y al final decir, todavía elijo qué hacer con mi vida, y usaré mi voz para honrar la lucha de aquellos que ya no pueden usar la suya. Esa es la verdadera y duradera remisión.